dar las gracias a todos que están acá, a ti, Mariana, por estar en este conversatorio de respecto a si se puede Chile trabajar y estudiar a la vez con urgencia económica. A todos los que nos están mirando, contarle un poquito también de ti, Mariana. Estamos contigo, Mariana Baxter, ahí me corriges, doctora en comportamiento social y organizacional, investigadora adjunta del programa de estudios psicosociales del trabajo de PEP, ¿no? Sí. Además también directora alterna del Núcleo Milenio sobre la evolución del trabajo. Sí, ¿Sí? Sí, el PEPET es de la Facultad de Psicología de la Universidad Diego Portales. Hay que agradecer toda la membresía. Totalmente de acuerdo. Ahí gracias por eso. Y Rocío, que también nos ha podido unir, igual la quiero nombrar, ahí cuando se una la volvemos a mencionar, pero Rocío Espinosa es directora ejecutiva de la Fundación MC, fundación que nos ha acompañado y ha trabajado con nosotros por más de 2 años ya, desde el 2021, acompañándonos y ayudándonos a crecer también a nosotros como fundación, nuestro programa de sostenibilidad, etcétera. Así que también hay que se unan porque estoy feliz de poder contar con ellos. Me comentan que hay un ruido. Sí, hay un pequeño ruido de fondo de tu lado. Ahí. ¿Y ahí estará mejor? ¿Ahí me escucháis mejor, Mariana? Mucho mejor, sí. Que ya después estamos unidos en un computador y quizás ahí se anclaba un poquito el sonido. Ahí vamos a estar otra cosa para papiarnos, pero bueno, ahí. Ya ahí me escucháis mejor. Súper. Sí. Buenísimo. Oye, Mariana, primero darte las gracias por estar acá. Para nosotros es un orgullo contar contigo. O sea, la persona más adecuada para este conversatorio no pudimos encontrar. Es más súper interesante, así que no, feliz. Muy. Bueno, también aprovecho de presentarme yo, Andrea Vitía, que soy directora de Alianza y Empleabilidad de la Fundación Proyecto E. Nosotros como fundación nos dedicamos a reinsertar a través del trabajo a jóvenes de cenames y jóvenes de menores también. ¿Y por qué quisimos hacer este conversatorio respecto de si en Chile se puede trabajar y estudiar con urgencia económica? Es porque desde mi lado, desde la mente, que si bien en Chile hay ahora una flexibilidad laboral que yo creo que llegó un poco con la pandemia, no sé, Mariana, si tú me puedes ir complementando, pero yo tengo la sensación de que con la pandemia llegó una flexibilidad laboral, donde se puede trabajar desde las casas, donde llegó el trabajo híbrido, donde llegó el trabajo online. Sin embargo, desde mi lado, desde la fundación y desde esta área de empleabilidad, me he dado cuenta que los trabajos part-time para nuestros chicos que necesitan un trabajo a medio tiempo porque estudian y trabajan, se nos ha hecho difícil de conseguir. No sé si es un trabajo de alianza, no sé si es algo que está pasando en el país, no sé si hay una dificultad general al respecto. Y en ese sentido quería preguntarte a ti si tú concuerdas con que existe efectivamente una problemática respecto a los trabajos part-time, si es que en Chile hoy día existen trabajos part-time, y si es que este fenómeno en el fondo aplica a nivel nacional, este fenómeno de que el trabajo part-time es difícil de conseguir, sobre todo para chicos que están estudiando y que trabajan, o que incluso son mamás de repente, y tienen que compatibilizar también la maternidad. ¿Cómo ves tú ese escenario de los trabajos a medio tiempo y de flexibilidad laboral? Bueno, yo creo que es un temazo, porque es un tema que tiene más barreras que facilitadores de todos lados. Es decir, también el mundo académico, las instituciones de educación superior de todos los niveles, no generan unos horarios y unas formas de gestionar la educación que sea compatible. O sea, creo que por un lado pasa eso. Yo creo que ahí, digamos, uno puede encontrar que los CFT, los Centros de Formación Técnica, pueden adaptarse un poco más, los institutos profesionales un poquito más, pero las universidades cero adaptación a tener horarios que sean compatibles con el resto de la vida de los estudiantes. O sea, creo que por un lado tenemos ese problema y por el otro lado, efectivamente, tenemos unos enfoques contractuales y de diseño de las jornadas sumamente tradicionales y muy, yo diría que desde el siglo XX y a mediados del siglo XX, que no permiten efectivamente la compatibilidad de otras áreas de la vida con el trabajo, y obviamente una es el estudio, otro es la maternidad, pero también la vida social, el cuidado de otros que no siempre son hijos. Entonces, efectivamente nuestro diseño, nuestra manera de entender tanto el mundo del trabajo como el mundo de la educación no conversan como debieran conversar para que nuestros estudiantes puedan tener vida y puedan además trabajar en trabajos que también les sirvan para la formación profesional. Claro, estoy de acuerdo contigo. Y aprovechamos
un paréntesis para saludar a Rocío, que por fin se pudo unir. Rocío, ¿cómo estás? No sé si me escuchas bien. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí, perfecto, Sí. nosotros te escuchamos súper. Oye, me costó, la tecnología parece que no... La tecnología y yo no somos tan amigos. No, yo tampoco, yo estoy con la bala de secreto, estoy Ay, con la ayudando, nos costó unirte, pero Rocío, igual, ya, así un poquito en contexto, que ya hablé de ti, hablé de la fundación, de MC, nada, presentarte también, directora ejecutiva de la fundación, estamos acá con Mariana, un orgullo tenerla, empezamos ya a conversar respecto de esta como dificultad, ¿verdad?, de compatibilizar el trabajo con los estudios, con la maternidad, la dificultad en encontrar el trabajo part-time. Y ahí Mariana nos estaba contando, ¿verdad?, un poquito respecto de las dificultades, que yo estoy de acuerdo contigo, Mariana, que no es solo como del trabajo per se, sino que es de toda la red que vincula a los jóvenes en términos de vida. Entonces, al final, pareciera ser que para todos estudiar y trabajar es una dificultad enorme, porque al final el trabajo es, o sea, el estudio es full time, de luna a viernes en un horario súper estructurado, con poca flexibilidad en eso también, y los trabajos un poco solicitan lo mismo. Entonces ahí pareciera ser que nos encontramos con una barrera alta, ¿no, Mariana? Sí, y que en el fondo también tú ves la declaración de muchos centros de educación que dicen que el estudio es jornada completa, pero en realidad no es jornada completa, pero los horarios están hechos o en función de la disponibilidad de la sala, de los profesores, un algoritmo que los calcula, pero en realidad no están hechos a medida del estudiante. O sea, por ejemplo, jornadas solo de mañana o solo de la tarde, como se ven en muchos países, donde las mismas facultades tienen un grupo en la mañana y un grupo en la tarde. Aquí hay algunas modalidades así en Chile, y uno lo puede ver en el Duoc, por ejemplo, no quiero hacerle propaganda a nadie, pero en el fondo yo lo he visto. En algunos lugares, y sobre todo en los CFT, sí se puede compatibilizar un poco más. Pero el tema es que no ponemos al estudiante, al joven al centro, donde tendríamos que generar todas las facilidades para que pueda compatibilizar. Y desde el mundo del trabajo yo creo que hay dos grandes barreras. La barrera de que la flexibilidad laboral efectivamente es algo que las empresas todavía no saben, ni las organizaciones, cómo administrar. No es solo teletrabajo, ese es lo que tuvimos que aprender en pandemia, pero hay muchas otras formas de flexibilidad en función de trabajar por objetivos. Pensar la flexibilidad, los horarios, por cierto, pero también las barreras hacia la inserción laboral de los jóvenes, que yo creo que es un tema también más estructural, el conjunto de prejuicios que dificultan que los jóvenes ingresen al mercado laboral. Sí, exactamente. Rocío, no sé si tú oye, ahí... yo, Mariana, te quería preguntar en esa misma línea, ¿qué es lo que dice como la experiencia internacional? ¿Cómo lo han hecho otros países que han resuelto de alguna manera este modelo y este enigma de cómo dar flexibilidad y también permitir a los jóvenes que estudien? O sea, lo que tú puedes encontrar, claro, el modelo es Europa, que está bastante más desarrollado, pero existen las jornadas parciales, flexibles, o sea, hay organizaciones, empresas, incluso de servicios, que solo contratan estudiantes y arman horarios en función de los horarios de los estudiantes, por ejemplo, ¿sí? Y yo creo que la ley de las 40 horas nos va a ayudar un poco, porque en la medida en que no vas a poder tener un trabajador máximo 40 horas, vas a necesitar más trabajadores y te vas a poder flexibilizar. Y los centros educativos tienen jornadas partidas. Hay grupos que van a clases por las mañanas y otros que van por las tardes, ¿sí? De manera que es el profesor, es la universidad, es el centro educativo el que se adapta a distintos horarios para que los estudiantes puedan concentrar o solo en las mañanas o solo en las tardes y puedan compatibilizar. Escucha, en el extremo, ¿no es cierto? Yo tuve la posibilidad de estudiar en una universidad en España donde tenía un colegio dentro y un jardín. Y yo podía haber dejado Claro, a mis hijos ahí, por ejemplo. Sí, público, un colegio público. eso cuesta todavía. Entonces, claro, no lo necesité, pero si lo hubiese necesitado como estudiante o como profesora, yo era estudiante, podría haber sido. Entonces, efectivamente es el foco en que estamos poniendo, ¿qué es lo más importante? Y yo agregaría que hay otro tema que hay que resolver, que es qué tipo de trabajo hacen nuestros estudiantes. Y ahí un colega hizo una tesis de magíster en eso y me explicaba, porque me puse a estudiar un poco para traerles algunos datos, que efectivamente... Excelente, excelente. Sí, el colega no lo voy a nombrar, pero además que anda en un congreso. Pero en la tesis de él
él encontró que mientras más afín es el estudio con lo que tú trabajas, más fácil se te hace compatibilizar, pero si el trabajo que tú tienes que hacer no tiene nada que ver con lo que estás estudiando, no mejora tu empleabilidad, ¿sí? Porque la idea aquí es mejorar la empleabilidad. Entonces, creo que también ahí, y el desafío lo tienen ustedes, pero yo pongo aquí toda la energía y todas las manos también para ayudar. Hay que hacer alianzas con sectores productivos, hay que hacer alianzas entre los sectores académicos y ser de puente entre los centros educativos y los lugares donde los chicos pueden trabajar, las chicas pueden trabajar, porque efectivamente solo se les hace mucho más difícil encontrar ese nexo y ese puente. Oye, Mariana, primero es que en verdad yo trabajo desde el área de empleabilidad, entonces es demasiado interesante lo que tú dices, porque yo nunca había, yo por lo menos, mirado que los estudios también suponían un conflicto. Yo siempre como que estaba consciente de que el trabajo era el que suponía el conflicto, como de esta exigencia muy alta para los jóvenes y para los trabajadores en general, no así la universidad. Y efectivamente me hace mucho sentido que ambas cosas tienen que conversar, y mientras no conversen va a ser muy difícil. Y en esa línea te quería preguntar, porque yo tengo la sensación, o quizás estoy muy equivocada, no sé, que los programas vespertinos, que son ya más en la noche, quizás ayudan a que las personas puedan compatibilizar estudio-trabajo. Sin embargo, mi sensación es que esos trabajos también son a tiempo completo. Entonces la gente que estudia vespertina termina explotada, porque trabajáis todo el día, en algo que ojalá sea parecido a lo que tú estudias, pero puede no ser, pero trabajas todo el día, estudias en la noche y al día siguiente parte el día de nuevo, y es la misma dinámica. Entonces, claro, a mí en ese sentido creo que, o lo que yo te puedo contar como desde lo que a mí me ha pasado como buscando empleabilidad, es que trabajo part-time y con esa flexibilidad horaria, como que yo siento que en Chile no existen, o si existen son muy pocos. Ya he sumado que de repente hay jóvenes que tienen que cumplir con roles de maternidad, o como tú decías, cuidar incluso a personas, no tu hijo, sino que cualquier persona está a cuidado de alguien. La situación es mucho más compleja, ¿verdad? Entonces, ¿cuál puede ser como un incentivo para las empresas a contratar o generar estos espacios part-time, donde la gente también pueda tener una calidad de vida un poquito más alta, porque si no es muy difícil? Ahí tú mencionaste algo de las 40 horas, que tú creías que eso iba a ayudar. Sí, yo creo que efectivamente lo que tenemos que hacer es armar esos puentes con el mundo de las organizaciones respecto de la ganancia que tiene la contratación de gente joven. Hay mucho prejuicio en no contratar, se les pide experiencia, pero nunca se les contrata, ¿no es cierto? Y hay una dificultad para la inserción laboral inicial, y la gente joven tiene un conjunto de ventajas que a la organización le hacen bien, pero que no tienen conocimiento de ellas, que tienen que ver obviamente con la cantidad de energía, con las ganas de aprender, con que además si están estudiando, están aprendiendo lo más novedoso. Y por otro lado, yo digo que la ley de las 40 horas nos puede ayudar, porque no vas a poder tener a un trabajador más de 40 horas al día, y tu horario a lo mejor en el que estás prestando servicio o que estás produciendo es más largo que las 40 horas de un trabajador, y vas a tener que suplir con otras personas. Y entonces, yo creo que, por ejemplo, en el mundo del comercio y en el mundo de la hostelería, es muy fácil hacer turnos de 4 o 6 horas al día, ¿sí?, perfectamente, y tener a la gente en un trabajo part-time de media jornada. Pero creo que tenemos que pagar un poquito más que el sueldo mínimo, sí, porque si no se paga muy poco, ¿sí? Pero tener una persona que te está aprendiendo, que además tú la estás formando desde joven, y que está estudiando algo afín a lo que tú desarrollas como organización, tiene ganancias por todos los lados. Si el tema que hay que sacar son esos mitos asociados a que la gente joven no le pone empeño, que la gente, o sea, ya los mitos de los millennials hay que sacarlos. Los millennials están cumpliendo 40 años ya, o sea, olvídense, ya se acabaron. Sí, los millennials están tratando de comprarse una casa y no pueden, están teniendo guagua, o sea, ya no se están casando, faltan fiestas, pero ya dejaron de viajar. Ese era un mito, y además un mito muy ABC1, ¿sí? Entonces hoy hay que pensar, sí, la gente joven tiene muchas ganas de hacer muchas cosas, quiere espacio. Nosotros hace unos años hacíamos una encuesta, y lo que más querían los trabajadores jóvenes era capacitación, que invirtieran en ello, ¿sí? Entonces yo creo que hay que sacar algunos prejuicios respecto de la supuesta irresponsabilidad de una persona joven, ¿sí? Oye, Mariana, y ahí
en el fondo, porque yo creo que el diagnóstico es más o menos compartido desde el punto de vista académico, sabemos que tienen una posición que es compartida por la sociedad civil, y probablemente si uno le pregunta a alguien del gobierno y de cualquier gobierno anterior, más o menos hay como un consenso. Pero ¿tú crees que desde el mundo más de las empresas, porque al final uno necesita que todos entendamos que estos jóvenes necesitan estudiar y trabajar, pero necesitamos generar como la calidad un poco y la conciencia de esa empresa? Uno ve, no sé, esto es típico, porque uno siempre se quiere comparar con los países más desarrollados, pero en Estados Unidos los jóvenes estudian y trabajan toda la universidad. Es como, allá Sí. es al revés, como el raro es al que le pagan la universidad o el que no tiene que trabajar, ¿cierto? Como que es el outlier. En el fondo, el promedio, todos son conscientes que tienen que estudiar y trabajar. Pero acá yo siento que todavía, a pesar de que el diagnóstico es igual, la cultura no ha ido como al ritmo que el diagnóstico. No sé si se entiende un poco. No, absolutamente de acuerdo, porque el punto está en que no somos conscientes del nivel de envejecimiento poblacional que tenemos. Yo tuve que hace poco hacer una presentación y mostrarlo. Nosotros tenemos una ojiva parecida a la de un país desarrollado. ¿Y qué es lo que hacen los países desarrollados? Invierten en su capital humano. Porque estos jóvenes son cada vez menos jóvenes y tenemos que tratar de que tengan el mejor capital humano, o sea, es decir, la mejor formación, las mejores habilidades, porque de ellos depende que esto funcione, porque las personas, si bien las trayectorias también se están alargando y las personas van a seguir trabajando sobre los 60, sobre los 70, los que tengan buena calidad de vida y de envejecimiento van a poder trabajar bien, los otros va a ser un trabajo precario porque el sistema de pensiones no da, que ese es otro tema, pero nuestros problemas de empleabilidad son en los dos polos, tanto cuando estás entrando como cuando vas saliendo, pero tenemos que invertir en el capital humano, después no va a haber gente para hacer todo el trabajo que hay que hacer. O sea, hay que darle un sentido de urgencia asociado a la necesidad del país de desarrollar nuestro capital humano. Nuestra inversión tiene que ser en educación de calidad y la formación para el trabajo, que es la formación que uno tiene después de la enseñanza o la escolaridad básica, tiene que ser en terreno, en las organizaciones, y las organizaciones pues no van a tener capital humano, no van a haber personas suficientes. Eso ya pasó en algunos países desarrollados, por ejemplo en Finlandia, que es como el que nos encanta mirar, y Finlandia, tuvieron que hacer programas para que la gente mayor volviera a trabajar y tuvieron que empezar a hacer programas para atraer migrantes, porque necesitaban gente, ¿sí? Nosotros tenemos hoy día un foco que hay que darle sentido de urgencia, hay que visibilizar el problema que tenemos de que no le estamos poniendo todas las fichas que hay que ponerle a la generación joven, a los que están recién ingresando al mundo laboral, porque todos vamos a depender de ellos en algún minuto. Sí. Y, dale, Andrés, perdón. No, dale recién. Que a mí me pasa que sobre todo, bueno, nosotros desde la Fundación MC tenemos distintos enfoques. Uno justamente los jóvenes como entre 18 y 29 años, que por alguna circunstancia en el fondo están un poco como subcalificados laboralmente, entonces tenemos que insertarlos laboralmente de nuevo, ya sea a través de programas como Proyecto B u otro, pero también tenemos todo un desafío en lo que es el mundo de la educación media técnico profesional, que son los jóvenes que generalmente son de menores recursos y que trabajan o estudian especialidades que la última actualización de la malla curricular fue el año 80. Entonces, claramente, esas mallas no conversan con la realidad. Entonces, salen con mecánica automotriz con motores que no existen, o contabilidad con lápiz y papel cuando se usan software, o maestranza y soldadura con una técnica que cuando llegan a trabajar no existe la técnica. O sea, están como varios pasos más atrás aún. Entonces, como si hay que invertir en el capital humano y la educación en el fondo es este eje central, ¿cómo lo has visto o si has tenido la oportunidad de mirar ese segmento que es el mundo de la educación media técnico profesional, que también se confunde con la educación superior? Sí. Yo digo, no, yo estoy hablando de la educación media técnico profesional. Absolutamente de acuerdo contigo. Yo vivo en San José de Maipo, que es un sector turístico por naturaleza. Y la formación en turismo es escasísima, ¿sí? Y no está vinculada con el sector. Lo hablamos con mi hermana, que es de la Cámara de Turismo del Cajón, como, por ejemplo, tienes que encontrar intermediarios para hacer proyectos donde tú puedas acercar rápidamente a los chicos al mundo real. Y entonces que la formación, o sea, que incluso pueden empezar a trabajar desde
Obviamente que no pueden trabajar remunerados menos que con permiso, ¿no es cierto? Pero ya de los 16 o 17 con permiso pueden empezar a tener unas horas de práctica que les permitan ir viendo la diferencia y efectivamente acercándose a la realidad. Yo creo que eso pasa en todos los niveles. Si bien en el nivel universitario uno diría, sí, los profes estamos mejor preparados, qué sé yo, pero igual de repente le están enseñando cosas a los alumnos, van a llegar a la realidad y la realidad está en otro lugar. Entonces, hay un desafío constante de la vinculación de la educación con el mundo de los servicios, el mundo productivo, el mundo público, que haga que la formación sea en terreno. Y eso es triste decirlo, justo hoy día que vimos toda, digamos, la cuenta pública. Esto es lucas, es solo dinero. O sea, a la educación técnico-profesional media posterior hay que ponerle mucha inversión. Efectivamente hay que actualizar planes y programas, hay que formar a mejores profesores. O sea, es un tremendo desafío, pero cada uno va a ir aportando su grano de arena, pero creo que el desafío de organizaciones como ustedes es ser puentes para vincular estos mundos. El mundo de la academia, el mundo de los colegios técnicos con el mundo productivo, ¿sí? Porque ahí yo creo que todos salen ganando. Te cuento lo de San José de Maipo porque hay un déficit de personal para trabajar en turismo en el Cajón del Maipo, que se dedica a eso, que tiene escuelas técnicas y ahí hay que hacer conversar a los actores, ¿sí? Sí. No, comparto plenamente, yo soy de Santa Cruz, imagínate, o sea, zona rural, vitivinícola, turismo, y uno va al mismo liceo TP que ha estado siempre igual, con las mismas 4 carreras, y como que no conversa con lo que está pasando con el mundo y con el entorno, que es como lo más ya inmediato, como que, sí, totalmente de acuerdo. Y ahí también el fomentar un poquito también el modelo dual, que es tan importante y que ya muestra la evidencia que esto funciona, tomemos la evidencia y pongámosla en práctica. Oye, Sí, ya, Andrea, he preguntado mucho, No, perdón. Dale, no, estoy muy entretenida. me encanta, pero es que también quería comentar, que efectivamente respecto a como de poner en práctica, porque nosotros justo tenemos una empresa con la que trabajamos que efectivamente ofrece prácticas laborales, que a pesar de que uno cree como para personas técnicas, que a pesar de lo que uno cree, tampoco son tantos los espacios que uno encuentra en el mundo. O sea, hay espacios, hay como tú nos contabas, Mariana, en hotelería, etcétera, pero al menos yo no sé si tantas empresas tan abiertas a generar ese espacio. Pero efectivamente trabajamos con una que genera prácticas y la diferencia para que después esos jóvenes ingresen al mercado laboral completo es muy grande, porque en el fondo uno no solo trabaja como la habilidad técnica del trabajo mismo, sino que las habilidades blandas que requiere trabajar. El ser puntual, ser responsable, llegar a la hora, el respeto a la autoridad, el trabajo en equipo, etcétera. Entonces la ganancia también para quien está dentro de esas prácticas es muy importante después para el mercado laboral general y amplio. Y nosotros eso lo vemos a diario. Entonces, de repente ese es el desafío, generar esos espacios desde la empresa y desde la zona de estudio, por supuesto, como tú nos has dicho, Mariana, todo este rato. Porque es lo que más yo no le veo ninguna pérdida a la vinculación entre el trabajo y la educación en las etapas más tempranas. Porque incluso los procesos de aprendizaje son muy distintos cuando tú estás haciendo aquello que estás aprendiendo. Eso lo tenemos súper claro. No se aprende en la teoría, se aprende haciendo. Y como bien dices tú, no solo se aprenden las habilidades técnicas, que son súper importantes, pero también se aprende modos de funcionar, habilidades y destrezas que a la larga lo que hacen es aumentar tu empleabilidad, que es el objetivo que todos esperamos, que todos tengamos una alta empleabilidad que nos permita tomar decisiones en nuestra carrera, de hacer lo que queremos hacer con cierta autonomía, ¿no es cierto? Y nosotros tener el control y no depender de las oportunidades, solamente de las oportunidades del entorno, las restricciones del entorno. Exacto. Oye, Mariana, ¿y tú crees que la resistencia, si es que las empresas tienen alguna resistencia a generar estos trabajos, a trabajar con jóvenes, tiene solo que ver con los prejuicios que antes mencionabas, ¿verdad? ¿Crees que tiene que ver solo con esto? Yo creo que hay prejuicios básicos, normales, o sea, que todo el mundo tiene sobre los jóvenes, digamos, y que además se han exacerbado con estos estereotipos de los millennials y los centennials y los boomers, etcétera. Esa investigación se dejó de hacer porque lo único que genera son etiquetas, efectivamente, etiquetas muy, muy burdas.
Pero yo creo, me dice mi hipótesis personal, es que aquí hay mucho desconocimiento de qué podemos ganar nosotros como organización, vinculándonos con un centro educativo y generando alianzas estratégicas. Yo sé que en muchos lados se hace y hay grandes proyectos y son invisibles, tampoco se muestran. Por ejemplo, en el sur yo sé que hay muchos proyectos de educación técnica vinculados a los sectores productivos de la ganadería y otros más, pero nadie está visibilizando esos proyectos. Creemos hoy día que emprender significa que cada uno haga su negocio. Eso también es un emprendimiento social. ¿Sí? Es una vinculación de mundo que permite ganancias en todos los sectores. Y tampoco se va a hacer por filantropía. Esto tiene retorno para las organizaciones. Mm. Y al final del día está bien que así sea, porque en el fondo, si lo hacemos solo por el buenismo, nosotros de la fundación tomamos muy en serio y me hizo mucho sentido lo de que ser un puente y un articulador, porque al final del día ese es nuestro rol, ser yo todavía no busco la frase más exacta, pero un puente, un articulador, un capital de riesgo social. Nosotros estamos invirtiendo en programas sociales que pueden ser transformadores para que justamente dejemos de mirarnos desde el buenismo y nos miremos de una vereda donde todos ganamos. Y la ganancia puede ser de distintas formas, ¿cierto? No solamente que todos somos más ricos, sino que todos ganamos algo. El joven que se empleó gana algo, la empresa que emplea a esa persona gana algo, la organización que preparó a ese joven también gana algo, y todos en el fondo tenemos un círculo virtuoso. Yo el martes o el lunes tuve que hacer una clase a un grupo de fundaciones y le decía, el día que a las fundaciones o a las organizaciones sociales las vean como un mero pasador de certificado de donación, estamos fritos. Como hasta ahí llega nuestra vida. Porque en el fondo nosotros tenemos que generar valor, porque eso es lo que nosotros, o sea, la vereda de que todos tenemos que participar en este ecosistema y tener algún grado de aporte o de ganancia. Así que nosotros en la Fundación estamos tratando justamente de impulsar esa mirada sobre las organizaciones sociales, pero estoy totalmente de acuerdo en que todavía nos falta sacar mucha voz. Todavía está muy como que se sepa poco, cuando tenemos que, en el proyecto Vida tiene un outcome, un resultado precioso, que es de los 180 jóvenes que han pasado en los últimos 2 años, ninguno de ellos ha vuelto a cometer un delito. Y están insertos laboralmente, y están adaptados, y las organizaciones los han recibido y los han hecho parte, y ellos están desarrollándose personalmente y profesionalmente, y uno escucha sus historias y uno se emociona, como, chuta, se puede. Y hoy día también en la cuenta pública que hablaron un poco de la reinserción de estos jóvenes, de dar oportunidades. Yo creo que todavía nos falta mucho de comunicar, que era un poco lo que tú decías, Mariana, salir a contar estas historias sin pudor. Si lo estamos haciendo muy bien, bueno, que el mundo sepa que lo estamos haciendo muy bien. Oye, y en torno a eso, Rocío, es que justo, mira, aquí una panqui oficial. Perdón. No, nos preguntan, como desde las personas que nos están viendo, nos preguntan cómo las empresas pueden derribar estos prejuicios y cuáles pueden ser las estrategias. Y quizás, se le hago la pregunta a usted, yo creo que tiene mucho que ver con lo que estás diciendo, Rocío, de mostrar el trabajo que se ha hecho en otras partes, y ese yo creo que puede ser un trabajo nuestro, como mostrar lo que se ha hecho. ¿Qué creen ustedes que puede ser una alternativa para que las empresas derriben estos prejuicios que tú decías, Mariana? Yo creo que aquí hay, aparte del prejuicio de ser joven, hay prejuicios asociados a los niveles socioeconómicos. En Chile de ese prejuicio no se habla, pero hay prejuicios respecto de que las personas de un nivel socioeconómico son más deseadas para los trabajos que otras no, y más aún si tenemos a lo mejor algún chico que ha tenido algún evento en su pasado que lo puede, digamos, hacerse más sujeto de prejuicio, ¿sí? Y en eso también las organizaciones están súper atrasadas. El tema de la inclusión laboral en Chile ha sido forzada a propósito de la ley de inclusión por discapacidad, forzada a cuota en los años, estamos en el siglo XXI, aplicando las normas que se hacían en otros lugares en los 70, digamos. Y ok, cumplimos con la cuota, ¿no? No se trata de cumplir con la cuota, ¿sí? Se trata de encontrar el talento en todas partes, y el talento se distribuye en forma normal en la población, no está más en ciertos colegios que en otros, o en ciertas universidades que en otras, o en ciertas ciudades que en otras. Y el punto está en que efectivamente todavía no hay una verdadera conciencia de lo que significa la inclusión laboral, ¿sí? Yo hago harta charla de eso, me toca hacer clases de eso,
Y el primer desafío es entender primero, no es un tema asociado a la persona con discapacidad. La inclusión laboral, todos somos sujetos de exclusión en algún minuto, o por la edad, o por el género, o por el lugar donde vivimos, o por lo que fuese, ¿sí? Pero hay gente que le caen más categorías encima y queda más excluida y se invisibiliza y la organización hace el cheque de que cumplió la cuota. Entonces, cuando O paga hablamos de las inclusión, multas. o pagar las multas, y bueno, ya cada vez pueden menos, el punto está en entender que hay talento en todas partes y lo que tenemos que hacer es entender qué significa tener espacios de inclusión y talento, y que ese talento, cuando encuentra un lugar donde desplegarse, florece y aporta, genera valor, se enriquece la sociedad completa, no solo la organización, cuando hay gente que no está excluida solo porque nació donde nació, con el color que tiene, con el género que tiene. ¿Sí? Aquí desde los que nos ven, Antonio comenta que no es falta de talento, sino es falta de oportunidades. Yo creo que tiene mucha razón y concuerda con lo que está diciendo, María. Tenemos mucho Rocío. talento, pero no le estamos dando espacio. Y claro, si el talento no se desarrolla, no está. En el fondo es un capital potencial, pero si damos los espacios, los talentos se desarrollan. A mí me llama mucho la atención cuando he tenido que ir a las sesiones de egreso, a las ceremonias de egreso de los jóvenes de Proyecto B, que lo que más se repite, yo te diría que en el 100% de los casos es la palabra oportunidad, justamente. Cómo el valor de esa palabra toma tanta fuerza en un segmento donde ha tenido menos oportunidades, y donde además esa oportunidad la cuidan mucho más, porque han tenido menos, entonces saben el valor y la importancia de cuidarla. Yo también estoy totalmente de acuerdo, Mariana. Yo creo que tenemos harto trabajo todavía por hacer en el tema de la discapacidad. Nosotros también estamos metidos en el tema de la discapacidad fuerte, justamente también en jóvenes y en jóvenes que están en la educación media técnico profesional, que tampoco saben muy bien para dónde enfocar su esfuerzo. No tienen una guía o un camino. Y ahí también estamos trabajando con Fundación Mis Talentos, que los va a orientar un poco más. Pero el salir a contar las historias y visibilizar sin ningún tipo de pudor y vergüenza, como que las fundaciones tenemos eso como de irnos un poquito más a lo poquito, al trabajito que conseguimos para el jovencito, como que tenemos que sacarnos un poco el hito de nuestro discurso y empoderarnos un poco más y saber que, oye, no solo me hiciste un favor contratando a esta persona, te hiciste un favor a ti como organización porque él va a aportar una visión que antes no existía. Una mirada, entonces ando bien pegada con este tema, pero en verdad así lo creo. No, pero entonces no, eso, Rocío, yo me he juntado con un par de empresas que llevan años trabajando con nosotros y nosotros a raíz de eso hicimos una presentación de qué es como la ganancia que ellos sienten de trabajar con jóvenes que han pasado por Proyecto E y que están hoy día en la fundación, y el gran valor que nos dijeron las empresas, todo lo que viene desde ahí, es que mejora el clima laboral, porque en el fondo los jóvenes al contar su experiencia de manera natural, como que uno va comprendiendo que todos somos trabajadores del mismo sector, eso es lo que las empresas nos decían. Y un poco se camisetan los mismos jugadores por la empresa, se sienten orgullosos de la empresa que están trabajando cuando tienen miradas de inclusión más abiertas y más generales. Entonces, las empresas con las que nosotros hemos trabajado han comentado que el clima laboral, al trabajar con jóvenes que en fondo han tenido pocas oportunidades, mejora muchísimo dentro de todos los trabajadores. Y eso para nosotros fue muy bonito de escuchar también. Así es. Eso. Chiquillas, no sé si hay alguna que ya no nos quedan más preguntas ni más comentarios, ya para ir cerrando este conversatorio, que muy orgullosa de participar como fundación, como Proyecto B, orgullosa de tener a ti Rocío, Fundación OMC, orgullosa de tener a ti Mariana, una experta en el tema laboral, con jóvenes, empleos, etcétera. No sé si alguna quiere decir algo más, forma de cierre, forma de conclusión, los desafíos que vienen. O sea, yo creo que volviendo como a la idea de que se hace muy complejo compatibilizar, trabajar con estudiar o estudiar con cuidar a otros u otras funciones que todas las personas tenemos, ya se hace complejo. Obviamente que hay grupos que puede ser más complejo y que esto requiere un esfuerzo muy potente donde, claro, las fundaciones, ustedes tienen el desafío de articular, como decía Rocío, y de movilizar a actores públicos, actores privados, actores educacionales también, buscando esos caminos, y yo creo que
es que es prioritario. O sea, creo que no es un tema que uno pueda decir, oh, sí, qué bonito. No, no es bonito. Es bonito, exacto. Es prioritario. ¿Sí? Aquí está el capital, la posibilidad de desarrollo, de generar igualdad, de potenciar talento para un país que va a necesitar cada vez más talento porque estamos envejeciendo. Si eso es una realidad, ¿sí? Entonces, yo creo que ese es el punto. Este es un tema prioritario. Hay que poner a muchos actores a conversar, a converger en esto. Y yo creo que ahí hay hartas organizaciones que están haciendo un tremendo esfuerzo por promover la empleabilidad de las personas jóvenes. Ha sido un foco en muchos lados, pero hay que seguir aunando esfuerzos. Exacto. Yo me quedo con lo que tú dijiste, Mariana, de la misión de ser puentes, que creo entre todos los actores relevantes. Yo creo que ese es el trabajo que tenemos nosotros hoy día, ser puentes entre los actores para que esto pueda encontrar una salida, ¿verdad? Y una alternativa y potenciar ese capital humano que tú tanto hablas, que tiene todo el sentido y por el cual nosotros también trabajamos. Así que me quedo con yo eso. solo complementar y contarle un poquito a Mariana, perdón, no, a la Mariana. La Fundación MC nace y su primer desafío fue justamente abordar temas de empleabilidad juvenil. Sabíamos que en el fondo invertir socialmente en ese segmento iba a tener un gran beneficio para Chile, y también creíamos en que uno no puede hacerse cargo de la gran dimensión, como no voy a venir a arreglar educación, no voy a venir a arreglar empleo en Chile, pero si uno se segmenta en subfocos, como en este caso jóvenes, y mejorarle la empleabilidad a jóvenes en contexto de vulnerabilidad, yo creo que ahí sí uno puede ir haciendo cambios, y sobre todo porque el diagnóstico es súper transversal. Acá no hay nadie que pueda estar en contra de como del diagnóstico, porque es consensuado al que uno le pregunte, incluso a una persona común y corriente en la calle, no tiene que ser como del mundo también académico, va a entender estos códigos, son fáciles de entender. Entonces, ahí yo agradezco en el fondo volver a escucharte, porque uno de repente como que la energía empiezan a bajar, uno da la pelea, pero también uno se cansa, entonces Pues, cuando uno escucha que somos varios y que en verdad estamos en un mismo camino, como que uno se vuelve a reencantar con esto, y uno se vuelve a inyectar de energía. Así que muchas gracias por tu testimonio, por regalarnos este tiempo, y en el fondo de a poco tenemos que generar esta masa crítica para poder empujar estas temáticas que sí son súper prioritarias a nivel país. Sí. Sí, vamos, ánimo, no desanimarse. Gracias por el espacio, por ponerse estos temas tan importantes. Así que ahí tomarle el peso a todo lo que estamos trabajando, como tú decías ahí, Rocío, darnos ese punch que necesitamos para seguir motivándonos. Así que Mariana, agradecer por tu tiempo, Rocío, a ti también. Gracias por este espacio, por esta conversación. Esperamos poder reunirnos de nuevo en algún otro conversatorio de otra temática, o habiendo solucionado un poco, habiendo caminado un poco más en este tema. Sería ideal, precioso. Así que nada, eso. Muchas gracias por estar acá. Gracias por su tiempo y felices de poder reunirnos de nuevo en otra instancia. ¿Les parece? Cuando quieran, que estén muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, Rocío. Chao, Andrea. Chao, Mariana. Muchas gracias. Chao.